Pues son las 9 de la mañana y ya 25 minutos. Qué rápido se me ha pasado la introducción. Don José Seco, buenos días. Hola, buenos días. Presidente del área de educación del sindicato CESIF Comunidad Valenciana. Vamos a ver si podemos ahora también realizar un par de llamadas. O sea, hoy tenemos una mañanita, pero muy intensa. A partir de las 10 también tendremos aquí a los representantes de UNITS, porque el valencianismo parece que se reagrupa en torno a crear candidaturas, digamos, como más próximas, más cercanas, para tratar de sumar con la famosa Ley DONT. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos ilusionados porque dentro del sector educativo los docentes vamos a ejercer la democracia y eso es las votaciones sindicales que ya tenemos el día 1 de diciembre y que prácticamente pues ya mañana empezamos la campaña electoral. Muy bien, ahora vamos a ello. Que es tu libro, evidentemente, que es nunca mejor dicho, ya que hablamos de educación. Pero ya sabes que al final la actualidad también manda, por supuesto. En primer lugar, daños en infraestructuras educativas de estas últimas lluvias tan intensas que hemos tenido. Te consta que a estas horas, a las 9 y 25 minutos de la mañana, los centros educativos se han podido abrir de manera normal, todo está funcionando con un operativo más o menos habitual, o hay centros que no han podido abrir sus puertas por los daños de las tormentas. Bueno, la mayoría de centros están funcionando con normalidad. Puede ser que hay algunos casos en los cuales algún aula todavía puede tener algunos daños, pero se ha empezado la jornada educativa o en cualquiera de los niveles de forma razonable. Y sí que es cierto que hay casos muy llamativos que nosotros ya habíamos denunciado y que pedíamos unas soluciones que no hemos sido atendidos en este sentido por la Consellería de Educación, pero tampoco ha hecho nada la Consellería de Educación para dar una solución e informar a los representantes de los trabajadores como somos el sindicato CESIF. Y estoy hablando, por ejemplo, y las lluvias le han hecho también un daño importante al IES Abastos, que ya dijimos hace algunas semanas que tenía unos fallos importantes, que además hay una gestión del ayuntamiento debido a que es un edificio protegido, pero bueno, al final las administraciones se tienen que poner en marcha, tienen que coordinarse y tiene que ser un edificio seguro y que preste el servicio, valga la redundancia, que corresponde en este sentido al instituto. Muy bien, saludamos a una buena amiga, creo, y compañera tuya también aquí de tertulias, que es Amparo Folgado, presidenta del PP de Torrent. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Amparo? No, creo que no la tenemos. Bueno, pues mientras a ver si podemos establecer la conexión, ya digo que aquí estamos todavía bajo los efectos del tormentón. Es decir, ahí en ese Instituto de Abastos. A ver ahora, Amparo. Buenos días. Sí, buenos días. Ahora sí que te escuchamos, ahora sí. ¿Nos oyes? Sí, os oigo. Sí, muy bien. Aquí estamos con José. Sí, con José Seco. Sí, es que me están diciendo mi compañero que tenemos un poquito de retardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues nada, aquí en Torrent, hoy por lo menos ya un poco de las fuertes lluvias que tuvimos el fin de semana, pues las cosas se van poco a poco volviendo a su lugar. Sí, muchos daños. Estábamos hablando aquí del Instituto de Abastos. A ver, haznos una radiografía rápida, venga, sobre la situación. Nosotros, bueno, en Torrent sí que sabréis que cayeron alrededor de 220 litros por metros cuadrados. Sí, la verdad es que fue una situación de lluvia muy intensa. Todos vivimos esa noche y madrugada con preocupación. Y bueno, lo que sí que es cierto que Torrent, de alguna forma, por su forma orográfica, ¿no? Pues desagua bien, entre comillas, pero sí que existen una serie de puntos en los cuales hay problemas para el agua, ¿no? Tenemos la zona de Paz Central. Y que se tendrían que haber hecho ya luego
con un poquito de paciencia, porque digo, como estamos por señal de WhatsApp, pues tenemos un pelín de retardo. Es que el aparatito por el que recibimos la señal telefónica también fue por el aire el pasado viernes. Que te está escuchando José Seco. Tú hablabas del Instituto de Abastos respecto a la ciudad de Valencia. ¿Y qué noticias tenéis respecto de otros centros educativos pues principalmente en la comarca, como siempre, o en la provincia? Bueno, aparte del resto de la Comunidad Valenciana, lo que sí, conozcas. Esta vez, si podemos decirlo, hemos tenido un poco de suerte, y es que como las lluvias se han producido jueves y algo el viernes por la mañana, la Inspección de Educación y las direcciones territoriales de educación han recibido la información, y hoy lunes mayoritariamente están funcionando todos los centros educativos, aunque pueda haber alguna incidencia puntual, con lo cual el balance es que el curso continúa. Y esto demuestra que está muy bien hablar de cambio climático y está muy bien rasgarse las vestiduras, si me permite la expresión, con este tema, y podemos estar de acuerdo. Pero eso requiere que demos soluciones. Y en este sentido, y lo hemos dicho aquí muchas veces, el hecho de tener un plan estratégico de infraestructuras y de mejora de las mismas, y que todavía no se ha sentado la Administración, la Consellería de Educación, con nosotros, que lo hemos pedido desde hace ya varios años, sobre todo en la pandemia, al ver esa necesidad urgente. Y que el día a día, ese cambio climático, estas lluvias, esta dana que sufrimos cada vez con más frecuencia, hacen que esta propuesta de CESIF sea fundamental y nos tengamos que sentar y hablar en serio. Amparo, ¿qué quieres añadir al respecto? Pues nosotros, venimos arrastrando una falta de previsión, sobre todo porque lo que los ciudadanos de Torrent, en este sentido, ¿no? Y volviendo un poco al tema de cómo estábamos, se lamentaban en su mayor parte. Entonces, claro, una cuestión más rápidamente que te libero también porque la mañana es muy intensa. A ver, el fin de semana el barranco famoso del Pollo en la zona del Horta Sud pues ha dado bastantes problemas. Hemos visto de hecho desbordamiento en algunas zonas, por ejemplo en Aldaya, y me consta también, como tú comentabas, en Torrent. De hecho, sabemos que el pasado sábado había mucha gente achicando agua de sus garajes, concretamente por este motivo. A ver, al final, confederaciones hidrográficas arriba o abajo, lo que está claro es lo que vosotros también venís reclamando siempre: limpiezas de los cauces, de los canales, las mejores condiciones posibles, sobre todo para tratar de evitar estos escenarios y estos problemas, ¿no? Es decir, ¿qué se puede hacer para seguir mejorando? Porque claro, siempre estamos con el ay en cuanto las lluvias se complican un poco, que a la menor de cambio, como aquel que dice, pues ya tenemos el desbordamiento, ya tenemos el caos en bajos, como tú decías, y no sé todavía en muchos comercios pues en este caso que te concierne a ti, de la ciudad de Torrent, que igual no han podido ni abrir, ¿no? Porque fíjate nosotros cómo estamos sin teléfono y con un montón de problemas en esta mañana. Claro, el tema de la limpieza de los... Desde luego, bueno, imagino que esta mañana, que tal y como hacéis vosotros habitualmente, tanto tú como tu equipo, pues estaréis haciendo, supongo, por ahí dando una vueltecita y haciendo un poco un recuento de daños. Muchas gracias. Que voy a seguir con don José Seco. Muchísimas gracias.
que preguntarle, gracias. Esto, ya sabes, la actualidad manda, ¿eh? Totalmente. Bueno, pues lo dicho, lo más importante en términos generales, ¿no? Lo que tú dices ayudó un poquito, entre comillas, el hecho de que las lluvias fuesen ya cercanas al fin de semana. Sí, porque evidentemente eso da margen para poder implementar medidas. Desde luego, en este sentido, la función que hacen todos los equipos directivos y la comunicación a la Inspección de Educación es fundamental en esta coordinación, y nosotros desde CESIF sí que queremos reconocer ese trabajo de equipos directivos y de la Inspección de Educación en las 3 provincias, porque sin ellos sería muy complicado que los centros hoy estuvieran abiertos con, entre comillas, esta normalidad después de un episodio tan fuerte de lluvias. Venga, va. Te voy a preguntar por el tema de las elecciones sindicales y luego te pido opinión respecto de la manifestación de ayer, porque tanto tú como tu compañero Fernando García, que es el portavoz del área de sanidad del sindicato CESIF Comunidad Valenciana, supongo que tendréis vuestra propia valoración de este tipo de movilizaciones en la calle, como vimos ayer en la capital de España, que, repito, absolutamente justa y necesaria, ¿eh? Que esto no se discute. Otra cosa es cuando ya se pretende politizar. Pero bueno, vamos primero con el tema de esas elecciones sindicales. Como apuntabas, mañana arranca la campaña, ¿eh? Que se va a prolongar hasta el próximo día 1 de diciembre, ¿no? Que es cuando se van a celebrar las votaciones. Sí, la campaña electoral tenemos 15 días de poder exponer y pedir, en su caso, pues que los docentes opten por cualquiera de los sindicatos que nos presentamos. En este caso, evidentemente, nosotros defenderemos las siglas de nuestro sindicato, porque creo que lo basamos en el trabajo bien hecho y en atender a las personas. Y en ese sentido estamos muy ilusionados porque evidentemente estamos teniendo una respuesta muy interesante. Este sábado pasado hicimos una reunión de los candidatos que llevamos en nuestra lista. Se limitó el número de candidatos para ir en la papeleta a 200. Nosotros teníamos más de 200 y eso es una respuesta que desde aquí queremos agradecer en las 3 provincias, pero especialmente este sábado que hicimos el acto en Valencia con una gran asistencia, una gran participación y sobre todo la gente... Todo eso a pesar de la tormenta, de las lluvias. A pesar de la tormenta, porque nosotros como sindicato, pues CESIF, entendíamos que era importante seguir dentro de lo posible pues una ruta de trabajo como estamos haciendo en esta última legislatura, en estos últimos 4 años. Así que este sábado pasado, como te comentaba, comenzamos a las 9 de la mañana. El curso en el cual ayudamos a orientar a muchos profesores, profesoras, maestras, maestros que se están preparando para las oposiciones y que quieren acceder a una plaza de funcionario de carrera, y a partir de las 11:30 comenzamos una jornada ya más electoral, por decirlo de alguna manera, donde esa presentación de la candidatura del equipo, de los compañeros y compañeras que estamos trabajando en el día a día en el sindicato a nivel de educación, pues bueno, estuvimos debatiendo, hablando con estos compañeros que vinieron a esta reunión y que han puesto su nombre en una lista electoral, que lo que significa, sobre todo en CESIF, que somos un sindicato independiente, es que nos apoyan en el sentido de pedimos lo justo, pedimos lo razonable. Lo que ponemos encima de la mesa desde el sindicato CESIF es trabajo, y a partir de ahí, bueno, pues el tema de ser independiente es lo que ayuda a que no politicemos ningún tema. Que es lo importante, ¿eh? Desde luego, al final, para conseguir el gran objetivo indiscutiblemente de que la educación funcione muchísimo mejor, de que tengamos mejores docentes y mayores docentes, mejores no por el hecho de que no sean buenos los que tenemos, sino por el hecho de poder fortalecer lógicamente toda esa presencia, todo ese tipo de plantillas, de mejorar la atención también sobre todo yo me quedo con el ámbito de los niños, especialmente porque, bueno, al fin y al cabo, en otros ciclos universitarios, sobre todo ya en institutos, especialmente ya, pues que sobre todo cuando hablamos ya de las universidades, pues como es lógico, el alumno ya es más mayor, ¿no? Pero creo que en el ámbito de los menores es donde tenéis vosotros grandes dificultades para poder funcionar. Bueno, todo este proceso, para que lo conozcan también nuestros oyentes, José, y nuestros espectadores, que yo creo que hoy también estamos en redes sociales, creo, porque las comunicaciones están todavía como están, pero normalmente nos pueden seguir a través de YouTube, Twitch, Facebook Live, etcétera.
Como digo, cuéntanos un poquito más en profundidad cómo es todo este proceso que desemboca en esas elecciones del próximo día 1 de diciembre y todos aquellos representantes que se van a elegir de manera democrática, como apuntamos, pues justo ya coincidiendo con el último mes de este año 2022. Bueno, es bastante parecido a unas elecciones que todos los ciudadanos podemos conocer, como pueden ser las municipales, las autonómicas o incluso a nivel nacional. En definitiva, se trata de elegir a representantes que están adscritos a diferentes sindicatos que representamos a los trabajadores. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Valencia se eligen a 75 personas que conforman lo que es la Junta de Personal, y eso después trasciende en los representantes que estamos en mesa de negociación sectorial, en nuestro caso de educación. ¿Por qué es importante que los docentes voten el día 1 de diciembre? Pues evidentemente la voz de los docentes al final a esa mesa de negociación donde está la administración, ya estamos los sindicatos y evidentemente está CESIF defendiendo los derechos y la calidad en la educación pública valenciana, pues lo que hace es que podamos poner más propuestas encima de la mesa. Yo el sábado les trasladaba a los compañeros y compañeras que vinieron al acto de presentación de la candidatura el hecho de que es importante trasladarle a los docentes, pero también al conjunto de familias, qué es lo que pide un sindicato educativo o un sindicato exclusivo de la educación pública como es CESIF en la Comunidad Valenciana. Bueno, nosotros cualquier reclamación o cualquier demanda o denuncia que podamos hacer a la administración en este sentido siempre va dirigido a la mejora del sistema educativo. Y eso pasa por, como hemos hablado muchas veces, la mejora de instalaciones, la mejora de medios técnicos, dotaciones, etcétera, y también condiciones laborales. Creo que a día de hoy cualquier trabajador, y la educación no es una excepción, cuanto más motivado esté y unas condiciones razonables de trabajo pueda disfrutar, pues evidentemente su rendimiento va a ser mucho mayor. Y en eso es en lo que está CESIF. Bueno, y a partir de aquí, como digo, pues todo el proceso que va a desembocar el próximo día 1 de diciembre, con la participación de innumerables representantes, lógicamente, del colectivo de la comunidad educativa, en la comunidad. Sí, quien tiene derecho a voto es todo docente que está ocupando una plaza, sea una sustitución, una vacante, etcétera, etcétera, en cualquier centro público de gestión de la Generalitat Valenciana. También en universidades tenemos las elecciones en estas fechas. Y evidentemente la pretensión de CESIF es tener la máxima representación para poder trabajar y seguir trabajando como ha sido esta última temporada, por decirlo de alguna manera, de 4 años, donde en mesa sectorial hemos sido yo creo que el sindicato más activo, tanto en propuestas como en mejoras que se tenían que llevar a cabo. Hemos conseguido algunas cosas, otras no las hemos conseguido porque la administración directamente no nos ha hecho caso o se ha puesto de perfil. Y bueno, yo creo que hay mucho que hacer, y sobre todo yo creo que lo más importante en conjunto de ciudadanía y aquellos que tienen derecho a voto, que son los docentes en la Comunidad Valenciana, es trasladar que la educación es elemento básico en cualquier sociedad. Yo siempre traslado la idea de que cualquier bombero, policía, médico, cualquier profesión que nos podamos plantear, al final todos han pasado por nuestros centros educativos, y eso hace lo importante de la educación. A ver, se me ocurren muchas cuestiones, como siempre contigo. Una parte de ellas la voy a enlazar respecto a la movilización que tuvo lugar ayer en Madrid de estos sanitarios, pero que al final va todo un poco, digamos, enlazado, porque a mí me gusta utilizar siempre el término del maestro Sabina, que por cierto volverá a Valencia y va a hacer una gira hasta por Latinoamérica, que me hace mucha gracia el título, contra todo pronóstico, para que la gente vea que es cuestión a veces de poder, respecto de ese famoso lema de nos sobran los motivos. Es decir, los sanitarios les sobran los motivos para protestar y para reivindicar mejoras. A los docentes os sobran los motivos. Otro capítulo es el tema también de funcionarios, que ya sabes que hay quien le gusta también echaros un poco de tierra encima, por llamarlo de una manera suave. Quiero decir con ello, llegáis a unas elecciones sindicales, José, en un momento pues muy especial, yo diría que muy sensible, por todo lo que se está viendo ahora, como digo, el colectivo, por ejemplo, de sanitarios, por todo lo que vosotros vais y estáis reivindicando en los últimos años, por todo lo que hemos hablado en esta mesa, por todos los problemas generados por la pandemia, por una falta por cierto, de un personal médico en aulas, por una falta de mejora en aulas, por una falta de docentes que no se pueden reemplazar por aquello de que no hay o no funciona la bolsa de trabajo o faltan profesionales. Suma y sigue.
Es decir, insisto, os sobran los motivos y se llega en un momento muy especial. Sí, se llega en un momento crítico en el sentido de que, como bien comentabas, mi compañero Fernando de CSIF Sanidad de Comunidad Valenciana aquí lo ha explicado muchas veces y nosotros también lo hemos intentado trasladar. Se tienen que reforzar los servicios públicos y se tienen que reforzar en aquellos pilares que son fundamentales. Creo que nadie puede discutir, y da igual ideología, que tanto sanidad como educación, porque es lo que estamos hablando hoy, pues evidentemente son fundamentales. Y creo que nuestra mayor aportación o nuestras mejores credenciales son cómo ha actuado el sistema público, tanto en sanidad como en educación, en la pandemia que hace relativamente poco tiempo nos azotó y nos encerró en casa. Por lo tanto, con esos antecedentes, con esos servicios prestados, yo creo que toca que las administraciones, los políticos, que en definitiva son representantes también, porque se eligen democráticamente mediante votación, se sienten con CSIF, escuchen las propuestas y realmente trabajemos de forma seria. Y eso es con una visión de un tiempo razonable y un periodo a medio y largo plazo, y no poner parches. La Consellería, además, ha tenido la política durante estos últimos 4 años, aunque hay que recordar que ya llevan 2 legislaturas, con lo cual, cuando te hablan de algunos temas, dices, bueno, sí, pero ya llevamos 8 años con esta visión de gobierno y, por lo tanto, pues tenemos que hacer cosas. Y, como te decía, creo que lo que nos tenemos que sentar es en la mesa, hacer esos proyectos que sumen para la Comunidad Valenciana y no hacer parches. Digo que la Consellería ha trabajado mucho la política del anuncio sin previo aviso. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la gratuidad de los libros de bachillerato que anunciaron hace poco. ¿Aplaudimos la medida? Por supuesto. ¿Creemos que se queda corta? Por supuesto. Porque siendo un referente el hecho de que es una enseñanza no obligatoria, la posterior a secundaria obligatoria, y que bachillerato es el camino hacia las universidades, no atender con presupuesto también a esa gratuidad en libros, por ejemplo, en formación profesional de grado medio, pues entendemos que es, no sé si un despiste, pero sí por lo menos una actuación que se ha quedado en una idea interesante, pero falta de presupuesto y falta de miras, porque no podemos denigrar o no podemos olvidar la formación profesional, por ejemplo, en ayudar a las familias. No obstante, todas estas ayudas que están anunciando ahora, que yo quiero pensar que no es campaña electoral, sino que que realmente se lo creen y que no nos han avisado los sindicatos, no nos han hecho una reunión para decir... Pero tota pedra fa pared, es decir, si vienen ayudas, bienvenidas sean. Efectivamente, y ayudan a las familias, puesto que la situación económica es compleja. Bueno, pues nosotros lo que consideramos es que se tienen que pactar, se tienen que hablar y se tienen que ampliar a los colectivos que sean necesarios. Permíteme un detalle importante, hoy es que el tiempo se nos pasa volando, francamente. A ver, respecto de estas movilizaciones como las que vimos ayer, las que habéis protagonizado vosotros y las que lamentablemente os quedan. Es decir, al final tú sabes que encima de la mesa hay, yo no sé si decir, porque esto está claro que tanto en el ámbito sanitario como educativo, porque hablamos de 2 de los colectivos, de 2 de las áreas más sensibles del capítulo nuestro país o cualquier país civilizado moderno, y sobre todo teniendo en cuenta que son 2 áreas que ocupan una buena parte de los presupuestos autonómicos. Esto es de todas las comunidades, como la gente sabe, sin excepción. Es decir, cuando estamos viendo que tenemos esos problemas estructurales, que los médicos se cansan de pregonar el desierto, que vosotros a nivel educativo os cansáis de pregonar el desierto, que se pone mal un docente y que no hay reemplazo, que lo que tú dices con el tema de la gratuidad o determinadas medidas de libros de texto, etcétera. Yo no sé al final realmente si es cuestión o momento de abordar un modelo de solución. Algunos partidos pensarían en recentralizar el modelo de competencias de sanidad o de educación, o cuál es otro tipo de solución, porque lo que vimos ayer en Madrid lo sabemos perfectamente, pasa a la Comunidad Valenciana, pasa a la Comunidad de Murcia, pasa a la Comunidad de Andalucía, o sea, ¿qué pensáis vosotros, y además por vuestra experiencia en CSIF, que se puede o se debe hacer? A ver. Bueno, nosotros lo que hemos detectado, lo dijimos en la pandemia y seguimos diciéndolo, y ha pasado en sanidad, y evidentemente en más profundidad mi compañero Fernando de CSIF Sanidad lo puede decir, pero bueno, en educación pasa una cosa parecida, es la falta de coordinación y de medidas
a corto y largo plazo y como decía, coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Vimos como, por ejemplo, en Sanidad se quedó las competencias del Ministerio de Sanidad en la pandemia, luego las devolvió, luego era gobernanza. Bueno, está bien, pero todos esos vaivenes lo que hacen es que no se sea lo suficientemente eficiente y no nos dejen trabajar en el sector correspondiente. Y en educación pasa una cosa parecida. La nueva ley de educación, la LOMLOE, no se negoció con los sindicatos, no nos dejaron negociar porque la impusieron, y ahora nos encontramos de que muchos docentes que están en los cursos impares, primero o tercero de la ESO y primero de bachillerato, han tenido que presentar unos documentos sin una formación, sin una información y en unos tiempos limitados, etcétera. Y sobre todo lo que estamos apuntando, es decir, que estamos viendo lamentablemente que determinados episodios de estas carencias, por todo lo que estamos aquí lógicamente poniendo encima de la mesa, se repiten en todos los escenarios, con lo cual está claro que hay un problema estructural. O sea, hay un problema, por ejemplo, en el capítulo educativo, y sabes que lo comentábamos el otro día, nos encontramos que caen 4 gotas, como aquel que dice, y ya tienes muchos problemas. Siguen sin revisarse las canalizaciones, por ejemplo, de aire en interiores, lo cual permitiría evitar muchos problemas de contagios, no solo por el COVID, sino, lógicamente, cualquier otro tipo de patologías o de posibles epidemias que se puedan producir. Entonces, claro, decir, al final hay que poner encima de la mesa realmente un modelo, como digo, o tipo de soluciones, porque si no, González sí va a reclamar la mejoría para los docentes, pues ahí se queda. Manifestación de ayer que hay que ver cuántos realmente eran de Madrid los que estaban ahí, pero en fin, y suma y sigue. Entonces, al final, ¿qué se puede hacer para que, sobre todo para que el docente, hablando en materia educativa, pues no acabe desesperado de ver que le faltan recursos, que tiene problemas de infraestructuras, que no tiene un reemplazo? Claro, yo en una reunión con compañeras de un colegio les decía, mirad, esto al final es como esa cámara de bicicleta que le vamos poniendo parches. Y claro que el parche soluciona el problema puntualmente, pero llega un momento en que la cámara de la bicicleta, de la rueda, ya no aguantan más parches y los parches empiezan a soltarse y empiezan a perder aire y se desinfla. Bueno, pues el sistema educativo, igual que el de sanidad, pero el sistema educativo, que es mi competencia, evidentemente estamos en eso. ¿Qué es lo que requerimos desde CESIF Educación? Bueno, pues nosotros requerimos de la administración que se siente, que escuche nuestras propuestas, porque nuestras propuestas siempre van a corto, medio y largo plazo. Y planes, y sobre todo, algo que yo creo que todo el mundo puede entender, esté en el mundo educativo o no. No podemos trabajar de forma seria y coherente si no disponemos de unos presupuestos asegurados a lo largo de un tiempo que sea más de un curso escolar. ¿Por qué? Porque si no, no sabemos con qué cantidad de dinero vamos a contar y no podemos hacer inversiones ni a medio ni a largo plazo. Pero por eso digo que no es solución estar pasándose la pelota entre autonomías, porque si en Madrid que la cosa funciona mejor o peor, que si en la Comunidad Valenciana funciona la cosa mejor o peor, no. Está claro que determinadas cosas no funcionan. Y por tanto hay que buscar soluciones. Ya está bien que para eso tenemos ahora mismo en el top 10 a Rafa Nadal y a Carlos Alcaraz, que se pasan muy bien la pelotita porque juegan al tenis, pero no para hacerlo en clave política. Claro, yo creo que aquí los partidos deberían de ser lo suficientemente inteligentes, sobre todo por sus intereses, entiendo yo, de sentarse con los que entendemos, que somos en este caso, los docentes, los que representamos a estos trabajadores y trabajadoras, y somos el sindicato CESIF, para que realmente pongamos sobre la mesa ejes y estrategias de solución de temas. Yo creo que lo más importante, y es poco discutible y no es para nada politizable, el hecho de que cualquier familia se preocupa de que sus hijos y sus hijas tengan una buena educación y tengan un futuro, no sé si asegurado, pero al menos con condiciones de poder acceder a un trabajo en unas condiciones dignas, a tener una asistencia razonable cuando cualquiera de sus miembros se pone enfermo y lo atiendan y sea una atención de calidad, y eso pasa por recursos y pasa por personal. Y evidentemente algo que sí que compartimos entre sanidad y educación, y está saliendo últimamente, es el hecho de que no se hace atractiva la función tanto en sanidad como en educación, porque directamente las remuneraciones que estamos recibiendo los docentes, ese es otro episodio, efectivamente, importante, no son atractivas. Claro. Teníamos un ejemplo y la semana pasada tuvimos una reunión porque hicimos una manifestación el día 11, el viernes, en Consellería de Educación, y nos atendió el jefe de gabinete de la consellera. La consellera estaba
posiblemente haciendo alguna visita y no estaba en las instalaciones centrales. Y bueno, tuvo a bien el jefe de gabinete tener una reunión después de nuestra manifestación con nosotros y se lo trasladábamos de esa manera. Tenemos que ser conscientes viendo un ejemplo. Cuando tenemos plazas de profesores de informática y no se cubren a lo largo del tiempo, salen incluso en aquello que llamamos difícil cobertura de, bueno, oiga, y aunque usted no esté en la bolsa, preséntese. Sí. Y no se cubren, ¿por qué? Porque cualquier informático, cualquier matemático, a día de hoy, con las tecnologías que tenemos en la empresa privada, tienen unos sueldos muy atractivos. Y por lo tanto, la función pública, la docencia, o por ejemplo, lo mismo en sanidad ocurre, pues hace que no vengan. Y yo creo que eso lo tenemos que solucionar, tenemos que sentarnos en serio. No se trata de subidas salariales indiscriminadas, se trata de fomentar la excelencia en los docentes, de reconocer su trabajo y automáticamente tenerlos motivados. Subidas salariales sí, pero sostenibles. Para un estado del bienestar, para que realmente se puedan compensar, para que realmente los profesionales puedan verse pues remunerados como toca y como corresponde. Por poner de ejemplo también el tema de la sanidad. Y en definitiva con un escenario donde no estemos pasándonos la pelota, como digo, unos a otros. Saludamos a un buen amigo tuyo. Por supuesto. Héctor González, que es vuestro DIRCOM, vuestro director de comunicación. Héctor, buenos y presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos hablando con José Seco, que tenemos mucho que hablar, Que mañana pistoletazo de salida de esa campaña para esas elecciones sindicales que van a desembocar el próximo día 1 de diciembre. Efectivamente. Bueno, Héctor, rápidamente, el pasado viernes intentamos llamarte, pero como ves, seguimos sin teléfono, estamos echando mano de WhatsApp, porque el tormentón nos dejó, pero bien. Entonces, bueno, felicitarte, querido amigo, por esa nueva entrega de premios periodísticos del sindicato CESIF, Comunidad Valenciana. Bueno, vimos a José también, por supuesto. Era una jornada muy emotiva, muy importante, a la que no falló nadie, a pesar del tormentón, que cayó, a pesar de la tormenta, del fútbol, de todo lo que pasó. Tenía muchos handicaps en contra, pero oye, fue un exitazo. Y además quedó reconocida en este caso también pues tu labor de parte de la delegada del gobierno, de Pilar Bernabé. A ver si mañana la podemos llamar, por cierto. Entonces, felicitarte. Bueno, pues nada, muchas gracias. Es muy importante, don José. ¿Quiere usted comentarle algo a Héctor? Aunque lo vamos a ver dentro de un rato, pero en fin. Yo simplemente, y aprovechar los micrófonos para públicamente, ya se lo he dicho en privado, pero darle la enhorabuena, unir a tantos profesionales de la comunicación, unir a tantas personas. Espera, que hay por ahí un móvil. ¿Héctor? Sí. Llamada por WhatsApp, se cuela la llamada. A ver ahora, sí. Sí, vale. Que como tú bien decías, nos costó aparcar porque había fútbol, creo que era el Betis. No, el Betis, bueno, ganamos 3-0. Sí, yo vi la primera parte y después estuve en la cena, pero ya sé quién es el gafe. No volveré a Mestalla en una temporada, porque si para no estar tenemos que ganar, luego nos chopamos porque no pudimos coger el coche, pero bueno. Bueno, yo creo que lo importante fue que lo pasamos bien. Tener esa, entre comillas, contraprogramación de un partido de fútbol a ese nivel y que... Y una tormenta. Y una tormenta potente. Vale. Y que el evento organizado y donde el alma mater es nuestro compañero Héctor saliera tan bien, pues la verdad es que para darle la enhorabuena, yo ya se lo he dicho, pero creo que ese reconocimiento es importante y desde luego desde el sindicato CESIF y desde la parte que me toca a mí, que es educación, pues reconocer esa labor que siempre, bueno, nos ayuda muchísimo, nos orienta mucho en nuestro trabajo diario
y evidentemente es una pieza clave en educación y en todos los sectores del sindicato, porque sin él pues no tendríamos esa percepción de seguridad a la hora de trasladar nuestro mensaje. Muy bien, bueno, nos vas a ir informando, ¿verdad?, durante este mes de las elecciones sindicales. La semana que viene más, hablamos más, intentemos que sea más y mejor. Héctor, una cuestión muy rápida, déjame una pregunta, una reflexión, porque tenemos ahora a Vicente González Lizondo, José Enrique Aguar y también Tomás Meliá, que arranquen con Proyecto UNITS, pero el valencianismo. Venga, rápidamente, déjame un mensaje en un minuto. Bueno, Unos minutos los tenemos aquí con nosotros. Muchas gracias, Héctor. Cuídate, un fuerte abrazo. Bueno, imagino que vamos a tener una semana muy intensa, don José. O sea, que la semana que viene más. Vamos a tener esta semana y la que viene muy intensas, y darte también las gracias por prestarnos el micrófono y trasladar nuestro mensaje, que creo que al final es un mensaje para todos los valencianos y valencianas de que queremos lo mejor para nuestros hijos e hijas, porque al final se trata de eso. Ay, cuánto trabajo nos queda por recorrer y por hacer. Madre megua. Pero no será por vuestra falta de empeño y de ganas, que le ponéis. Y paciencia. José Seco, presidente del área de educación del sindicato CESIF, Comunidad Valenciana. Recuerden, mañana inicio de esa campaña de elecciones sindicales, que va a culminar el próximo día 1 de diciembre. Muchas gracias. Y la próxima semana más. Gracias a vosotros. Y mejor, esperemos que no llueva. Por lo menos